Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 18, el verso 6. Jeremías 18, el verso 6. Quiero hablarles a ustedes acerca de del tema corazones de porcelana. Tiene nombre como de novela, pero está bonito. Y confío que al final de esta charla usted va a entender por qué estoy hablándole de ese tema. Pero lo vamos a ver de hecho de entrada nomás, en Jeremías capítulo 18, el verso 6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Los tratos de Dios con nosotros y en particular con su pueblo fueron comparados con ese símil, o usando el símil o la metáfora de un alfarero y la arcilla con la cual él trabaja para crear algo. Es una figura muy familiar en el Antiguo Testamento y aparece, por cierto, a lo largo de toda la Biblia. 38 veces se usa la palabra arcilla relacionado con los tratos de Dios con nosotros, y en buena parte de esas apariciones la arcilla tiene unas implicaciones profundas. Habla acerca de cosas del alma y cosas del corazón de los seres humanos y del estado espiritual de Israel, el pueblo del Señor. Entonces es un tema importante para que hablemos acerca de qué Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros. ¿Por qué será que Dios usa la imagen del barro? Bueno, porque ha estado presente con la raza humana casi desde que existimos. Siempre los seres humanos han usado el barro o la arcilla para hacer instrumentos, utensilios para poder comer. Ha estado en la mesa prácticamente de todo ser humano a lo largo de los siglos. Es algo que está muy cerca del corazón, muy cerca de la boca también. Y bueno, en el polvo sobre el cual caminamos, barro. Hacemos utensilios con barro. Hay un país, por cierto, que es el que desarrolla más que ninguno otro, y como cultura desarrolla lo que es el arte de trabajar la arcilla y el barro como nadie más lo ha hecho, y es la República de China. China por 3.600 años prácticamente tiene una tradición que la hace única en el mundo, que ha aprendido a preparar la arcilla de tal manera que le permite crear obras de arte que todavía se preservan el día de hoy y cuestan muchísimo dinero. Y es durante una de las dinastías, la dinastía Tang, que China desarrolla uno de los aspectos de la artesanía del barro que la hacen más famosa que ninguna, y es la porcelana. La porcelana es un arte que requiere muchísimo trabajo y muchísima paciencia, como ustedes saben que son famosos los chinos, por lo menos hasta hace un tiempo, ¿no? Ahora ellos están haciendo las cosas muy rápido y por eso le estamos pagando todo. Y casi todo en este país lo hacen los chinos. No me sorprendería que un día, después de que nazca un gringo, le busquen debajo de aquí y digan hecho en China, una cosa así, porque la verdad que todo está hecho en China. Y nos están tratando de hacer las cosas fáciles, ¿no? Pero por milenios, prácticamente por milenios, ellos han sido las personas que desarrollan el arte de preparar el material, la arcilla con la cual se pueden hacer esas obras de arte. Hay un experto al que se entrevista, por cierto, y se le pregunta acerca de este arte milenario, y en particular se le pregunta acerca de cómo se prepara el gredal. El gredal es la masa que ha sido procesada a lo largo de muchos tiempos y procesos, valga la redundancia, para poder hacer obras de porcelana. Y él dice una cosa curiosa: ¿cómo se prepara? ¿Por qué se toma tantos procesos? Y él dice, básicamente hay una cosa que hace calificar la masa con la cual se trabaja la porcelana, y es el tiempo. El tiempo. ¿Usted sabía que preparar la masa o la arcilla para hacer obras de arte con porcelana se toma 65 años aproximadamente? O sea, que los abuelos y los
bisabuelos de alguien, son las personas que realmente escogen un terreno o compran ese terreno y lo dejan ser sometido no solo al sol, a la lluvia, invierno y verano, sino a procesos que ellos desarrollan a lo largo de 65 años para que sean sus nietos o bisnietos los que finalmente pueden terminar de preparar esas arcillas para que venga un artista, un artesano y diga, esta arcilla sí sirve para hacer porcelana. 65 años, en otras palabras, tiempo. Tiempo es vital para pasar de arcilla a porcelana y hacer una obra de arte. El tiempo es indispensable. Y entonces, cuando se le preguntó a este experto, ¿por qué? Y él dijo algo que es muy bonito. Él dijo, porque el barro tiene que pagar el precio para poder llegar a ser porcelana. El barro tiene que pagar el precio. Y aquí está el primer pensamiento que le quiero compartir en esta tarde a usted. El barro tiene que pagar el precio es el tiempo. Y en nuestro caso, el precio que pagamos es el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestra relación con Dios para llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Usted y yo no podemos ser discípulos de caja, que salen en una caja y les mezclas un poquito de agua, o no podemos convertirnos en discípulos de Jesucristo simplemente por generación espontánea. No nos convertimos en discípulos de Cristo simplemente porque sopló el viento a nuestro favor y tuvimos un poco de suerte. Usted puede ser creyente y ser creyente es por gracia, pero ser discípulo requiere pagar un precio. ¿Están aquí? Amén. La salvación es completamente por gracia, pero ser discípulo de Cristo requiere pagar un precio. Y el precio que muestra que tú y yo valoramos nuestra relación con Dios es el tiempo. ¿Están tomando nota aquí todavía o están conmigo? Tiempo. La salvación es gratis, pero el discipulado no lo es. No es gratis. No está incluido en el paquete de la salvación. Caminar con Cristo, llegar a ser un reflejo de Cristo, requiere y continuará de principio a fin siendo la gracia de Dios, pero el vaso que quiere ser usado por Dios necesita ser preparado y pagar un precio. Imagínense, Dios, por ejemplo, salva a Pablo, ¿no? Saulo conoce a Jesús en el camino a matar cristianos y entonces se le revela a Jesucristo, se cae del caballo, queda ciego 3 días, va a la aldea más cercana y se queda ahí en espera, en agonía, no sabe qué va a pasar con su vida. Y entonces Dios le habla a Ananías, y Ananías es un hombre de Dios, y Dios le dice unas palabras que son reveladoras acerca de cómo Dios trabaja con aquellos a los que va a usar. Le dice en Hechos, capítulo 9, verso 15, ve, porque él, hablando de Saulo, él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Fue salvo por gracia, pero va a ser preparado pagando un precio muy alto. Pablo va a llegar a ser el proclamador y apóstol de los gentiles, pero va a derramar sangre en el camino. Azotes, persecuciones, traiciones, rechazos, críticas, dolores. Pablo describe algunas de esas cosas cuando él dice, sé lo que es estar desnudo, sé lo que es estar vestido, sé lo que es tener mucha comida y sé lo que es tener poca comida. Todo lo he aprendido a soportar por Cristo que me fortalece. Todo lo puedo soportar porque sé que Él me ha llamado a algo. Entonces, Dios nos muestra a nosotros que ser un instrumento de Dios no es cosa que se da simplemente por suerte o porque alguien viene y ora por ti y entonces tú dices, wow, ahora te conviertes en un súper instrumento en las manos de Dios. Hay un precio que pagar y ese precio se traduce en el tiempo.
El doctor Esquilín, que es la persona que me inspira a compartir esta charla con ustedes, escribe un libro bellísimo en donde él dice: el adorador barro, lo subraya o lo une, el adorador barro debe entender que tiene un precio que pagar para poder encontrarse en el centro de la voluntad de Dios. Eso no viene incluido como un paquete dentro de la salvación. Requiere nuestro compromiso y nuestro deseo de buscar a Dios como Él anhela que se le busque, servirle como Él anhela que se le sirva y adorarle como Él merece que se le adore. Por eso fue que Pablo se fue entonces 3 años, se internó en el desierto. Nadie sabe de él, pero lo único que sospechamos es que buscó a Dios, oró a Dios, se sumergió en las Escrituras otra vez y siendo un rabino o un fariseo, se metió otra vez en las Escrituras para que Dios le enseñara de qué se trataba el Evangelio, donde él antes no lo podía entender. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres llegar a la madurez de la vida cristiana? Hay que pagar un precio. Hay que caminar ciertas millas y ciertos valles. Si tú quieres ser un cristiano de paquete instantáneo, nos quedamos entonces viniendo a la iglesia el domingo tranquilos. Pero si tú quieres ser un cristiano en el sentido original, necesitas abrazar el discipulado. Ser discípulo de Cristo requiere pagar precios. Entonces, les he dicho esencialmente que hay un proceso, hay procesos fuertes que atravesamos en la vida para llegar a ser instrumentos y discípulos de Cristo. Y mi intención hoy no es solamente apuntar a que hay un precio, sino a animarte a que valores dónde estás y quizás valores situaciones que estás atravesando, retos que estás enfrentando en tu vida, en tu fe, en tu caminar. No es fácil ser cristiano. No es de gente pusilánime ser cristiano o discípulo de Cristo. Sí cuesta, hay que pelearla duro a veces, hay que pasar valles y contestarlos con fe en vez de rendir los tenis o cortar las alas y decir, no sigo más adelante. Cuesta, pero quiero que valores ese proceso donde estás, porque ese proceso en que estás el día de hoy es tu preparación para llegar a ser un instrumento en la mano de Dios. Tu prueba de fe, esa enfermedad que atravesaste, esas tentaciones que estás venciendo el día de hoy son preparación para días de gloria en tu vida. No menosprecies la prueba, no menosprecies la espera, no menosprecies el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado mucho tiempo buscando a Dios, haciendo su voluntad, sin necesariamente ver todo lo que quisiéramos ver en nuestra vida? Estoy seguro que casi la mayoría levantaríamos las manos. No solamente no hay discípulos de paquete instantáneo, tampoco hay procesos divinos que sean instantáneos, requieren tiempo. Y si usted me pregunta por qué, no tengo la respuesta, pregúnteselo a Él. Él es el maestro que está trabajando con nosotros a través del tiempo y de la espera. Hay personas que nos ven, bueno, quiero referirme a comentarios que la gente a veces me hace, a veces nos han entrevistado en algún país como director de alabanza y la gente, recuerdo una vez que alguien me dijo exactamente así: Danilo, estamos sorprendidos por el éxito que usted ha tenido en estos últimos 3 años. Cuéntenos cómo fue su historia, cómo fue que pasó esto en estos últimos 3 años. Y yo me le quedé mirando y tuve que decirle, yo no quiero caerte mal, pero yo no tengo 3 años haciendo esto. Yo tengo 20 años haciendo esto. Y el tipo casi se va de la silla. Le digo, sí, cuando tú estabas en la cuna, yo ya estaba en este ministerio. Pero, y no sé si le caí bien, pero o sea, voy a explicar por qué se lo dije. Le dije, las personas no llegamos a un día en donde desarrollamos cosas para Dios porque se nos ocurrió ayer. No fue que se nos ocurrió ayer. Si yo te contara parte de mi vida. Miren, hay chicos que en algún congreso me han dicho, usted me cae mal. Y yo, ay, gracias. Dios te bendiga también.
Y entonces me lo dijeron primero en presente y luego me dijeron, no, me caía mal. Y yo, bueno, menos mal. Me decían, sí, porque, no sé, usted tiene una pinta así como de chiquito de papi, como que usted nació en cuna de oro y como que, usted sabe, usted es famoso, qué sé yo, y yo, ajá. Qué problema que son las apariencias, ¿verdad? Yo qué culpa tengo de tener cara de buena gente. Yo le digo, si tú supieras mi historia, a mí no se me ocurrió esto la semana pasada. Yo me acuerdo, Randall, el pastor Randall quizás se acuerda de uno de esos congresos porque él tocaba la batería en esos congresos, en la ciudad de DF, el Distrito Federal, México, hace muchísimos años. Yo estaba invitado a dar un taller en ese congreso. Y yo recuerdo estar sentado en una de las noches de inauguración y ver ministerio tras ministerio de música extraordinarios, o sea, todos, comenzando por el ministerio de Marcos con el que estaba el pastor Randall. Increíble esa noche lo que ellos hicieron, lo que grabaron. Después venía otra de las bandas así pesadas de Latinoamérica en ese momento y así otros directores de alabanza ungidos, Marco Barrientos. Y yo veía pasar uno tras otro y yo estoy sentado allí. Nadie me conoce casi, nadie me pela. Yo recuerdo que, por cierto, salí al baño ese día y casi no me dejaron entrar. No sé, a veces uno tiene pinta, yo no sé, o sea, una pinta. Yo, por ejemplo, si yo entro a una librería, yo no me quedo quedito, parado un solo rato en un lugar porque yo sé lo que va a pasar. O sea, no sé qué es lo que pasa, pero me quedo así y de pronto alguien me toca, ¿dónde están los baños? Por allá. Y entonces me dice, oiga, ¿y dónde están los libros de autoayuda? Le digo, por este lado. Y me toca después, me pasó una vez, fueron 4 personas, literalmente me estaban acosando. Y el otro me toca por la espalda y le digo, ¿qué? Me dice, ¿dónde están los libros de geografía? Le digo, yo no sé, que yo no trabajo acá. Se me quitó ya lo amable, porque ya digo, pero tengo una pinta de empleado que no me la puedo quitar de encima. ¿No? Así es que cuando yo salí al baño en el Congreso, quise entrar y el Ujier me dice, ¿usted a dónde va? Digo, pues adentro. Me dice, usted no puede entrar. Digo, ¿por qué? Me dice, ¿dónde está su gafet? Como dicen allá en México, su gafet. Y entonces le digo, pues perdí mi gafet. Y entonces me dice, pues usted no puede entrar. Y yo estaba así pero yo casi le digo, pues usted no sabe quién soy yo, pero es que, no, espérese, es que si uno dice eso le va peor. Yo he aprendido en la vida, si uno hace eso le va peor. Entonces es que tengo que entrar por esta puerta porque me dijeron que es por esta puerta. ¿Y por qué? Yo no lo voy a dejar entrar a usted, ¿usted qué se cree? Y al final le tuve que decir así como, es que yo soy uno de los invitados, y así me quedé así como, yo soy uno de los invitados, porque yo sabía lo que venía. Ah, sí, invitados, claro. Entonces el presidente Bush probablemente, ¿no? Y finalmente le dije, no, es que yo soy uno de los directores de alabanza. Y se me quedó mirando, ¿usted no tiene pinta de director de alabanza? A veces la gente me recibe en el aeropuerto, usted sabe, la gente me recibe en el aeropuerto, no los conozco, no me conocen, nunca me han visto, y se me quedan mirando así. Me acuerdo de esa persona, abre la puerta del auto y se me queda mirando así. Y me dice, ay, ¿usted es Danilo Montero? Sí. Dice, tiene nombre así como de señor grande y todo, pero... Dije, pero me dieron ganas de irme en taxi. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque estoy ahí, entro en el Congreso, estoy sentado allí, nadie me pela, nadie me conoce, qué sé yo, está bien. La gente pensará que soy nuevo allí, soy nuevo para ese público, pero tengo años y años trabajando en mi país. Estoy ahí sentadito simplemente, tranquilo, y veo a estos monstruos de ministerios pasar al frente mío y ¡wow! Y tengo una alegría grande, pero tengo una frustración grande en el fondo. O sea, en el fondo tengo una mezcla de sentimientos porque digo, admiro todo esto. ¿Cómo me gustaría un día llegar a ministrar a estos niveles? Pero estoy ahí, he hecho todo lo que yo sé hacer y ahí estoy. Entonces uno de los conferencistas nos dice, oren unos por los otros. Y entonces la persona que está atrás me toca el hombro y me dice, quiero orar por ti. Ok, y comienza a orar por mí. Y una vez termina de orar me dice, el Señor te quiere decir algo. Y yo sabía lo que venía porque yo había estado conversando con Dios y dije, ay, ya me escucharon allá arriba.
y me dice el Señor que no es cuestión de talento, no es cuestión de falta de llamado, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que algunas cosas en tu familia maduren. Es cuestión de tiempo que Dios te prepare para lo que Él te tiene destinado a hacer. Es cuestión de tiempo. No cuelgues los tenis antes de tiempo. No te rindas, no dejes de orar antes de tiempo, porque el tiempo hace maravillas en aquellos a quienes Dios va a usar. La otra cosa que me llamó la atención es que cuando ya el barro está listo para la porcelana, falta todavía que un artesano lo mire, escoja ese barro, lo lleve a su taller y comience a trabajar en él. ¿Y saben lo que hacen con la masa? La masa en la China, la tradición, requería que una vez que estaba completamente listo y puro de todas las imperfecciones que podría traer, entonces el alfarero agarraba la masa y la reventaba contra el piso, y la levantaba, la reventaba contra el piso, con toda su fuerza, dándole vuelta varias veces, por lo menos 15 o 20 veces se golpeaba contra el piso, en un proceso que es violento, pero que lo que busca es sacar las burbujas de aire que todavía hay adentro de la masa, para que a la hora en que se moldea, se meta en el horno, no se quiebre adentro. A la hora en que se saque y se comience a utilizar, tenga la consistencia pura y necesaria que demanda la porcelana. Ya no es el tiempo, son los tratos. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 41:25, que Dios iba a tratar a Israel duramente, porque se habían alejado. Y entonces les dice: incité a un líder que se aproximará del norte y desde el oriente invocará mi nombre, le daré la victoria sobre reyes y príncipes y los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. Porque en Israel el proceso era distinto, no era tirar la masa al piso, sino que el alfarero la ponía en el piso y comenzaba a pisotearla, con la esperanza de que al hacerlo suficientes veces las burbujas de aire comenzaran a salir de la masa, para luego él ponerlo en la mesa y trabajar. Y esto es un principio para todos nosotros importantes. Primero tenemos que estar a los pies del maestro antes de estar en las manos. Y déjame decirte una cosa, no sé por qué estás atravesando hoy, pero si estás atravesando cosas y retos duros contigo mismo o con el mundo, déjame saberte una cosa, esas situaciones pueden destruirte o pueden hacerte un gran favor, hacerte ir a las rodillas, porque solo de rodillas se adora a Dios. Solo cuando el hombre se quiebra, se rinde, entonces puede ser útil en las manos del Señor. Por eso es que la adoración es tan poderosa. Miren, la adoración no es un momento de éxtasis. Algunas personas lo ven así, ¿no? Como es ese momento donde comienzo a sentir así como que el viento del Espíritu sopla, y entonces pongo los ojos en blanco, y entonces la espalda siento un relámpago que me baja y me sube por la espalda, y entonces tengo un éxtasis con Dios. No. La adoración no es un evento en un momento esotérico o místico, quizás la palabra correcta, en una iglesia. No, la adoración es un proceso de vida en donde aprendemos a vivir de rodillas delante de Dios. Cuando los embates de la vida golpean, no nos mandan al piso derrotados, nos mandan al piso a depender más de Dios, a proclamar la victoria del Señor. No van a ser momentos fáciles, no hay momentos fáciles. La gran mayoría de nosotros, si tuviéramos que contar nuestro testimonio de vida, tendríamos que contar muchas cosas que no han sido fáciles, pero han sido sabrosas. Al final, cuando dejamos de pelear,
cuando entregamos nuestras frustraciones, cuando rendimos el orgullo, cuando dejamos de pelear con la esposa, entendiendo que no era el problema con la esposa, soy yo el que necesita quebrarse, y nos rendimos a los pies del Señor, entonces el alfarero dice, ahora que estás a los pies, ahora sí puedes estar en mis manos, ahora voy a hacer contigo algo extraordinario. Entonces, doblégate, pero doblégate ante el Señor. Hazte un adorador de barro. Hazte un amante de la presencia de Dios. Porque ser un instrumento de Dios es el resultado de aprender a contestar a los tratos del alfarero. Y el alfarero lo que está buscando es preparar la masa, sacar burbujas, para que entonces Él pueda moldear lo que Él quiere. Hace muchos años yo estaba en Costa Rica en un concierto, nunca se me olvida, en la provincia. Mi equipo, bueno, el equipo de sonido, venía en un camión de la capital hacia la provincia. Yo me vine antes y el camión, 7 de la noche, cuando comenzaba el concierto, nunca llegó, no llegaba. Compartíamos la noche con un coro de norteamericanos que arrancaron en punto, por supuesto, a las 7, comenzaron a cantar, espectacular, voces bellísimas, bellísimas, angelicales, y aparte que los gringuitos se veían bonitos, ¿verdad? Todas las gringuitas ahí todas pasaron al frente y todas así como... Y comenzaron a cantar, perfectos, vestidos, los peinados, todo así perfecto, como les gusta a ellos, ¿no? Comienzan a cantar 1 hora de concierto bellísimo y yo sudando la chaqueta gorda porque no llegaba mi equipo, ¿no? Estamos detrás del telón y entonces finalmente llegaron, se les habían reventado las llantas y aquello era un desastre. Comenzamos a bajar instrumentos, a montar, a conectar todo. 8 de la noche, abren los telones y yo estoy terminando de conectar así un cable, sudados, sin cambiarnos ni nada. Prueba de sonido, nada de prueba de sonido. Y comenzamos, aquello sonaba horrífico, o sea, una cosa de salir corriendo, pero bueno, ¿qué le podíamos hacer? Teníamos que cumplir y hacer lo que teníamos que hacer. Y bueno, yo como buen director de alabanza que era apasionado en esos años, yo cerraba mis ojos y me perdía por allá. Y eso era tremendo, ¿no? Era pasión, pero bueno, tenía sus consecuencias, como dijo Mike Herron en una ocasión, cuando Danilo Montero nos dirige en la adoración, tocamos la eternidad. Y a mí se me ocurrió decirle, ¿por qué? Me dice, porque cuando tú comienzas a adorar, mejor tiramos los relojes. Nadie sabe cuándo vas a terminar. Así era yo, entonces yo cerraba los ojos y me perdía por allá y comencé a adorar apasionadamente a Dios. Al ratito yo siento yo dije, wow, algo está pasando en el auditorio, ¿no? La presencia de Dios, comienzo a escuchar llantos, mujeres que están llorando y dije, wow, la unción, gloria a Dios, aleluya, vive, Señor entró en este lugar, aleluya. El poder del Espíritu Santo, aleluya. Pero los llantos eran cíclicos, o sea, era como que cada 2 minutos lloraban y después silencio, lloraban y silencio. Y no me aguanté las ganas y tuve que abrir los ojos. Y me di cuenta que nada de unción, era un miserable murciélago que estaba allá atrás. Estaba atrás y se lanzaba planeando sobre la cabeza de las gringas. Le gustaban las gringas al sinvergüenza. Y entonces se tiraba sobre la cabeza de las gringas y cuando ellas veían, las mujeres veían el rostro, al murciélago que quizás en su vida jamás habían visto uno, pues pegaban gritos y se quitaban el tiro. Y él se subía a la parte alta de la plataforma y se quedaba ahí mirando 2 minutos más y juega otra vez de nuevo. Y los gritos y el mismo jueguito, hasta que después de unas 4 veces que hizo eso, todas las mujeres salieron corriendo espantadas y se fueron. Ese fue mi concierto inaugural en la provincia. Si yo le contara que cuando terminamos el concierto ya no había autobuses para irnos de regreso, llovía a cántaros, tuvimos que montar todos los equipos en el camión, poner un toldo y las mujeres por supuesto se fueron al frente, no cabíamos ninguno otro ahí y yo me fui con los músicos y los instrumentos atrás, 2 horas o 3 horas de regreso a la capital y me dije a mí mismo, no volverás a hacer eso. Yo dije, me arrepiento 1000 veces de lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Soy un universitario. ¿Qué estoy haciendo yo en un camión de estos? Por amor a Dios. Y dije, es por amor a Dios.
Tuve muchas ganas de renunciar muchas veces y no lo quiero cansar a usted con las historias, pero tengo algunas historias de esas, en donde me estaban sacando las burbujas. Quizás hoy sea uno de esos días en que te están sacando las burbujas, pero no te desanimes, algo va a pasar contigo. Dios va a hacer de ti alguien lleno de su presencia, lleno de su presencia. Por eso, no te enojes, no te desesperes. Primera de Pedro, el capítulo 5 dice: humíllense bajo el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los exaltará. Humíllate bajo la mano de Dios. Aprende a adorarlo en tu valle y deja que el alfarero saque las burbujas hasta que estés listo para estar en la mano del Señor. ¿Estás aquí conmigo? Miren, hay una característica única y particular que tienen las vasijas cuando han sido tratadas. O sea, hay vasijas como esta, por ejemplo. Déjame ver si logro descubrir esta obra. Como esta, por ejemplo. ¿La ven? Quizás todos la puedan ver, la mayoría de ustedes. Una vasija como la que tenemos o hemos visto alguna vez nosotros. Ya está el café. Bueno, la sopa. Este es el sonido típico de un pedazo de una vasija de barro común. No es el sonido que tiene que tener una pieza de porcelana. Esta no es de las más finas, pero lo que hace característica la porcelana es que tiene resonancia cuando se la golpea. Es diferente. Tú puedes quedarte siendo un pedazo de barro cocido, o puedes disponerte a Dios para que exponga su gloria a través de ti. Eres un vaso de barro, sí, pero hay una belleza en donde hay un corazón que se ha sometido a los tratos de Dios y le ha contestado que sí una y otra vez. Quiero invitarte a que seas un corazón de porcelana para Dios. No va a ser fácil, pero requiere que le digas sí a Dios. Pablo lo entendió y al final dijo: está bien, Señor, tu gracia es suficiente para mí. El precio que me pides, a Pablo, azotes, persecuciones. A ti, solo tú sabes y solo yo sé. Y no necesito que nadie más sepa. Pero los precios o el precio es necesario que se pague. Nadie estaría en la mano de Dios siendo usado si no está dispuesto a pagar un precio. Yo te quiero animar a que pagues el tuyo. Busca a Dios. Deja lo que tengas que dejar atrás. Busca su presencia y dile que sí el día de hoy. Inclina tu rostro, por favor. Quiero animar a esos de ustedes que están como esa masa que tiene que estar en paz con llegar a estar debajo de los pies del alfarero. Si usted es una de esas personas, quiero invitarle a que alce esas dos manos a Dios y le entregue esas cosas, y le entregue esas luchas, le entregue esas debilidades, le entregue esas situaciones. Las manos levantadas son una señal de rendición a Dios, y en estos 2 minutos que nos quedan, ríndase a Dios. Has estado peleando, has estado luchando, has estado renegando quizás, o simplemente desesperanzado, pero yo te invito a que te rindas a los pies de Él. Te rindas y dile: quiero ser un vaso en tus manos, Señor. Quiero ser arcilla que tú puedes moldear, Señor. Yo le digo que sí a tu voz, a tu llamado, a tus tratos. Señor, yo quiero disponer mi vida, mi tiempo, mi corazón
a ti, Señor, en este día. No estoy aquí peleando, estoy aquí rindiéndome, Señor, a ti. Nos rendimos a ti, Señor, en este día. Todo lo que somos y tenemos, sueños y frustraciones, fortalezas y debilidades, nos lanzamos bajo tus pies, Señor, y te decimos: haz con nosotros todo lo que tú quieras hacer. Mientras usted permanece así con su rostro inclinado, quiero saber quién aquí reconoce que no ha estado viviendo entregado a Dios en este tiempo de su vida, pero que escucha la voz de Jesús que le dice: vuelve a casa, entrégate a mí y voy a hacer de ti un vaso nuevo. Si usted necesita hacer esa oración de entrega a Jesús, quiero pedirle que levante la mano derecha lo más alto que pueda, porque quiero orar con usted. Hay varias manos, mucha honestidad, gracias, sí, apreciamos eso. Hay varias manos aquí, allá, atrás, arriba. Quiero pedirles a todos rápidamente y en completo silencio. Voy a darle una instrucción a usted que quiere orar conmigo, a que venga aquí al frente a hacer esta oración de entrega a Jesucristo. Pero para hacerlo fácil para usted, voy a pedir a todos que se pongan de pie y que le abran paso a todo aquel que levantó su mano. Quiero pedirle que tome sus cosas, salga de su silla y venga aquí al frente a recibir a Jesús en su corazón. Gracias, bienvenido. Gracias, bienvenidos. Bienvenida. 30 segundos más. Es una oración que ha cambiado la vida de nosotros y va a cambiar la tuya de seguro. Cristo promete que si alguno oye su voz y abre la puerta cuando Él llama, Él va a entrar, Él mismo va a entrar a tener comunión con esa persona. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos dio a su Hijo muriendo en una cruz para librarnos de nuestros pecados, comprarnos con su sangre. A pecadores, sí, pero a quienes Él va a hacer hijos. Somos seres humanos apartados de Dios, pero Dios va a hacer de nosotros hijos de su gloria en el momento en que nosotros rendimos el control de nuestra vida y se lo damos a Él como Señor y Dios y le proclamamos y declaramos Señor de nuestra vida. Quiero invitarles a que oren con nosotros. Todos oramos así: Señor Jesucristo, vengo arrepentido a tus pies, me confieso pecador, pero reconozco que tú eres el Hijo de Dios, encarnado, que murió en una cruz y resucitó. Y hoy tocas a la puerta de mi corazón y yo te digo: ven a mí, Jesús, quiébrame, hazme nuevo, Señor, soy tuyo, tómame, lléname y guía mi vida de hoy, desde hoy y por siempre, por la eternidad. Te confieso mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Gracias por recibirme, gracias por cambiarme. Amén y amén. ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? Sí, les quiero invitar a que busquen en una carta muy curiosa. He meditado en ella varias veces a lo largo de estos años. Filemón, es una carta muy pequeña en el Nuevo Testamento, ¿sí? Una carta que escribe el apóstol Pablo a un amigo suyo y nos va a servir de base. De hecho, es tan pequeña que casi podemos estudiarla en una leída aquí desde el púlpito, ¿no? Y este pasaje me hace pensar, antes de leerlo, me hace pensar en que hay momentos en la vida en los que, si queremos restaurar una relación perdida, si queremos recuperar una confianza perdida porque alguien nos falló o porque nosotros mismos hemos fallado, necesitamos un cambio de mentalidad para poder comenzar a veces capítulos nuevos en la vida, para poder comenzar en una tierra nueva. Cuando migramos, cuando un matrimonio necesita restaurarse, cuando la familia en la que vives es difícil,
Necesitamos comenzar a mirar a los demás con ojos nuevos, con ojos distintos. Es una mirada de gracia la que necesitamos muchas veces para poder restaurar a un amigo con el cual perdimos una relación, a un colaborador al cual le fallamos o nos falló. Necesitamos otorgarnos una mirada de gracia. Necesitamos un filtro distinto con el cual leer a las personas. Cuando tenemos ciertos prejuicios que nos hemos hecho acerca de personas y de culturas, por ejemplo, necesitamos un filtro distinto para acercarnos a ellos y verlos de otra manera. Necesitamos gracia. Necesitamos, hace unos pocos domingos les hablaba a ustedes de cómo nosotros enfrentamos la relación con otras personas y cómo recurrimos al filtro de lo que yo he vivido, de lo que a mí me enseñaron, de las cosas que yo he acumulado y experiencias en la vida para leer ese momento y leer a esa persona. Y muchas veces nos es difícil. Les hablé a ustedes acerca de eso hace poco. Bueno, mirar con gracia es un filtro que no es fácil de poner, pero es muy necesario para fortalecer las relaciones interpersonales. Muy importante. Es quitarme el filtro que me nace y ponerme uno que el Espíritu Santo me enseña. Y ahora, lo difícil de este filtro, lo difícil de mirar a una persona con ojos de gracia es que si tú no has experimentado la gracia primero, es muy difícil que la otorgues. Muy difícil. O por lo menos, si lo puedo decir de otra manera, si tú no eres consciente de que has necesitado la gracia de Dios para contigo mismo, muy difícil que la impartas a otra persona. Pero cuando tú eres consciente de que has necesitado toda la gracia del cielo para recibir perdón de tus pecados y para comenzar una nueva vida, como lo hemos experimentado muchos de nosotros, cuando tú eres consciente y has probado el sabor de la gracia de Dios, la das a otras personas. Puede ser difícil, pero lo haces porque tú mismo eres un vaso de la gracia del Señor. Tú mismo has probado el perdón de Dios y entonces lo das porque eres consciente de lo bueno que es, del bien que te ha hecho. Necesitamos muchas veces recordarnos a nosotros mismos que la gracia nos tocó en algún momento y por lo tanto yo tengo que extenderle gracia a una persona. Y sobre todo cuando se trata de un capítulo nuevo, cuando se trata de comenzar una nueva vida, necesitamos mirar a los demás con ojos nuevos. Y por eso la carta de Pablo a Filemón es poderosa para enseñarnos el valor del perdón, el valor de la gracia, la manera en que tenemos que tratar, mirar a otra persona cuando queremos restaurar una relación. Dice, leyendo, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Recuerden que Pablo está escribiendo desde una cárcel. Verso 4, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Verso 7, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Pare un momento allí, simplemente anote que la persona a la cual se está refiriendo el apóstol no es cualquier persona, es un hombre que por años ha probado que está comprometido con Dios, que está comprometido con el pueblo de Dios, y siendo un discípulo de Pablo, Pablo reconoce que este discípulo le ha traído mucho consuelo y mucho ánimo por los frutos que ha dado, ¿sí? Es una persona que probablemente, siendo un hombre que tenía recursos, seguramente habrá usado sus recursos una y otra vez para ayudar al pueblo necesitado del Señor en muchos
ocasiones. Es un hombre bondadoso, es un hombre generoso, es ese tipo de persona que cuando uno tiene el gusto de tenerlo como un discípulo, uno se llena de consuelo con estas personas. Pablo le dice, por esta razón, verso 8, me atrevo a pedirte un favor. Me encantan las palabras de Pablo porque me atrevo. Es un atrevimiento de mi parte. Me encanta cómo se acerca. Luego le dice, te quiero pedir un favor. Y la parte que me llama más la atención de esto es lo que sigue. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Y le da la razón. Podría exigírtelo porque es correcto que lo hagas. La razón por la cual te voy a pedir que me hagas este favor, siendo un atrevimiento, es que es lo más correcto que tú puedas hacer. Lo mató. O sea, si a mí me dicen, lo que te estoy pidiendo es la voluntad de Dios, yo digo, ¿qué me queda? Yo digo, pues tengo que hacerlo. Pues si yo amo a Dios, o si yo digo que amo a Dios, y alguien me dice, eso es lo correcto, pues yo tengo que hacerlo. Como si eso fuera poco, verso 9, pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Wow. Me gusta mucho eso. Mira, toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo. Muy inteligente Pablo. Porque si una persona mayor a la cual tú admiras y que aparte es tu padre espiritual, te pide un favor, que te queda. Y si además te dice, podría exigírtelo, pero no lo hago por amor, pero es lo correcto, que te queda. ¿No? Claro, lo que alivia un poquito este acercamiento es cómo Pablo lo reconoció al principio. Cómo Pablo le dijo, tú eres un hombre que ha dado fruto, me has llenado de gozo, me has llenado de alegría a la vida, has consolado al pueblo de Dios. Tú tienes unas características. Hago pausa ahí. Muchas personas en el área de relaciones humanas nos hablan acerca de cómo cuando traemos una amonestación, una llamada de atención, sea en la oficina o sea en relaciones interpersonales, utilizamos esta técnica del sándwich, ¿ok? Envolvemos el jamón de la reprensión con unas alabanzas primero. Primero, no es una técnica de manipulación, es una técnica de comunicación. Para poder llegar al corazón de una persona, primero tenemos que tener su confianza. Y la confianza se da cuando sabemos reconocer las virtudes de la persona con toda sinceridad. Ahora, si tú recurres a esto como una técnica de manipulación, déjame decirte, la manipulación huele a manipulación. ¿Okay? Huele, o sea, se ve, el tufo llega a lo rápido, ¿no? Pero cuando hay un reconocimiento sincero de una persona que ama y tiene que pasar por lo difícil de llamar la atención a alguien, bueno, entonces eso hay que envolverlo con amor, hay que envolverlo con reconocimiento primero, ¿sí? Y Pablo creo que es un ejemplo increíble, la sabiduría de los antiguos, como la llaman algunas personas, pero la sabiduría de Dios realmente, enseñándonos a comunicar. Y entonces, por amor prefiero simplemente pedirte el favor, y toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso. Yo creo, no sé, pero yo creo que Filemón ya estaba diciendo, ya suelta, ya de una vez para decirte que sí. ¿Dónde pongo la firma? ¿No? Ya me tumbaste, tienes toda la razón, lo que tú quieras. Filemón no sospecha lo que se le va a pedir, excepto porque el mensajero que tiene al frente, que le entrega el pergamino para que lo lea, es una persona que él no quiere ver ni pintado, que es su ex siervo. Y dice en el verso 10, te suplico, este es el favor, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Y le explica de inmediato por qué. Yo creo que Pablo, no sé si tenía un poco de presión arterial, hipertensión, pues comenzó a subir un poquito cuando le vio la cara a Onésimo que llegó
a entregar el pergamino a través de las rejas y dijo, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo tienes cara para venir? Aquí todo entra en su lugar. Cuando Pablo le dice, muéstrale bondad a mi hijo Onésimo. Y ahí quedó la cosa. En otras palabras, te adelanto lo que viene, que te va a caer como una bomba. No es tu esclavo es mi hijo. Y si tú tienes algo de respeto hacia mi persona, como hombre viejo, como un hombre que está en la cárcel, pero también como tú, padre espiritual, entiende cómo te lo introduzco otra vez en tu vida. Ya no es tu esclavo, es mi hijo. Y le dice, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Lo que nos hace entender que Onésimo, desde que salió de la casa de Filemón, dio tumbos en la vida hasta que paró en una cárcel. ¿Sí? Y lo voy a explicar aquí. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Y Pablo habrá dicho en buen español, really. Pablo era el padre espiritual de Onésimo. La cárcel entonces es el punto de encuentro de Pablo y Onésimo. Y Pablo tiene una buena razón para pedirle a Filemón que lo reciba, y es, soy la persona que lo trajo a los pies del Señor. Yo sé lo que pasó en su vida, pero además de eso, lo he visto dar frutos en la cárcel. He visto su transformación desde que Cristo vino a su alma y a su corazón. Por eso es que me atrevo a pedirte lo que te estoy pidiendo. Y dice, tengo que admitir y reconocer, los dos sabemos el gran daño que te hizo Filemón. No podemos entrar allí porque entrar ahí podría ser entrar en conjeturas, pero podríamos entrar un poquito en conjeturas y decir, básicamente, ¿cómo se siente cuando una persona en esta época de la historia, que es un esclavo tuyo, cómo se podría sentir que un empleado de confianza o un esclavo que en la cultura romana llega a ser una persona tan cercana como un hermano, te traicione? ¿Cómo se repara una cosa así cuando una persona a la que le diste las llaves y conoce la combinación de tu caja fuerte y le cambió los pañales a tus hijos y les enseñó a mecerse en el columpio, te traiciona? ¿Cómo manejas una traición así? De seguro, ¿le habrá robado algo cuando se fue? Puede ser. Puede ser que el pecado entero haya sido que le robó algo, se llevó cosas. Como si fuera poco, escapar después de que se le trató tan bien, después de que no se le recordaba todos los días que era un esclavo, sino que comía en la mesa con ellos. ¿Cómo sería que esa persona se fuera sin decir nada y además se llevara cosas? Son conjeturas mías lo de llevarse cosas, pero por algo habrá parado en la cárcel. No paró por ser buena gente, paró en la cárcel porque cometió delitos. Y Onésimo es el primero que diría en un juicio, amén. A ese tipo hay que mandarlo a la cárcel. ¿Cómo manejas el dolor de la traición? ¿Cómo manejas la incomodidad de que alguien te esté pidiendo que le recibas otra vez en tu casa? ¿Cómo vuelves a darle confianza a esa persona? Es muy, muy difícil. Y lo único que Pablo le pide, y quizás nos pida a nosotros, te pida a ti hoy, es cambia tu manera de ver a esa persona. Míralo con ojos nuevos. Míralo de una nueva manera. Verso 15, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Se lo encajó.
qué manera de escribir, ¿no? También, porque a mí, mi iglesia preciosa, a mí me encantan las letras, me encanta la lectura. Cuando yo leo una carta como esta, escrita hace 2000 años, ¿cómo deseara yo que más personas leyeran las escrituras y se dieran cuenta que no es lo que se dice, que son ricas, que son hermosas, que son poderosas, como esta carta? Y como él escribe con ese arte para decir, lo perdiste por un corto tiempo para recuperarlo para siempre. Son los dos extremos de la temporalidad de la vida. Te hizo daño, sí, te hizo daño, pero fue por poco tiempo. Perdiste algo por poco tiempo, porque lo que ahora viene lo vas a ganar para siempre. Lo que vas a ganar, la decisión que tienes que tomar, te hace ganar más que lo que perdiste. Es más poderosa que lo que el enemigo quiso hacerle a él y a tu vida. Cuando Dios entra en escena, si le das permiso a Dios, lo que Dios puede hacer es mucho más grande y borra los daños que el enemigo quiso causarte. La pérdida que la vida te da, cuando le abres puertas a Dios, es mucho más grande la ganancia que Dios trae hacia tu vida. Ábrete a la gracia de Dios. Ábrete al regalo de Dios. Te puedes apegar a lo que perdiste, claro, y es duro, es difícil, y los seres humanos, siendo como somos, nos aferramos a lo que perdimos, y por eso no perdonamos, y por eso no superamos muchas cosas. Pero la invitación de Dios es: ábrete, porque vas a ganar más, aunque sea difícil dar el paso. Más es lo que ganas que lo que perdiste. Hay más momentos hermosos en tu futuro que los que había en el pasado. Hay más risas al frente que las que hubo atrás. Hay mucho color, más atardeceres, más memorias que Dios va a traer a tu vida en tu futuro que lo que hubo atrás. Si te abres a la gracia de Dios, si cambias tu manera de pensar, si cambias el filtro. Necesitas cambiar tu filtro. Verso 16: Él ya no es como un esclavo para ti. Y aquí le marca la cancha. Lo vas a recibir porque lo vas a recibir. Porque si quieres te vuelvo a repetir todos mis argumentos. Lo vas a recibir porque lo vas a recibir, pero no lo vas a recibir en el mismo estatus que tenía. Porque la gracia de Dios toma esclavos y los hace parte de una familia. Es distinto. Les quita el estigma y los levanta a un nuevo lugar. Ese es el poder de la gracia de Dios, y es lo que Pablo está diciéndole. Ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Me encanta leer eso. Estamos hablando del poder del evangelio en la vida de las personas. Estamos hablando del plan de Dios cuando se encuentra con las personas. Nos levanta del barro a la mesa con príncipes, nos quita los harapos del pecado y nos pone vestidos de justicia. Nos borra el nombre de vergüenza y de culpa y nos pone nombre nuevo: Hijo de Dios, amado de Dios, portador de esperanza. Ese es el evangelio del cual hablamos nosotros. Nos quita el peso de los años de pecado, los borra, nos da un espíritu nuevo, un nombre nuevo. Ese es el Espíritu de Dios. No lo vas a recibir más como un esclavo, porque es un hermano y amado. No está dicho en la jerga cristiana evangélica de hoy: ay, hermanito, hermanita, Dios te bendiga. No, lo está diciendo con toda la intención: un hermano amado mío. Tal vez, Filemón, tú no sepas esto, pero yo sí te digo como yo lo siento, lo veo, lo palpo todos los días de mi vida. Es un hermano amado mío. Tú no me lo vas a tratar más como un esclavo. Quizás eras un buen amo, no dudo en lo más mínimo. Quizás lo trataste muy bien, pero ahora, mi hijo, ponte las pilas, porque lo vas a tratar como un hermano mío. ¡Wow!
Para los detractores del cristianismo, que dicen que el cristianismo no hizo nada para cambiar la esclavitud en el Imperio Romano, aquí está la muestra para cerrar la boca de esos detractores, porque el poder del Evangelio no tuvo que ver en ese momento, ni podía cambiar las regulaciones de la ley romana para que los esclavos fueran liberados, pero sí sembró la semilla para que la cultura en el futuro rompiera los esquemas de la esclavitud. Sí se tomó siglos, pero se rompió en el nombre del Señor. Y todavía el día de hoy, en que hay esclavitud de otras maneras, el Evangelio sigue siendo una fuerza liberadora para personas que no pueden concebir salir del tráfico sexual humano. Pero cuando entra el Evangelio, esas personas son libres para hacer lo que quieran hacer con sus vidas. Ese es el Evangelio, el poder del Evangelio. Míralo con nuevos ojos. Ahora será, y aquí viene la parte en donde el cambio de mente va a dar su efecto, su fruto de una manera más poderosa. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Porque una cosa es tener a una persona que tiene cualidades buenas colaborando contigo, pero otra cosa es juntarte con una persona que probó el fruto de sus pecados, pero que también probó la gracia de Dios y ahora prueba la restitución que Dios le trae a las personas. Esas personas no vuelven a ser las mismas personas. Si este fue un esclavo bueno en el pasado, espérate a lo que verás en su vida, Filemón, ahora que sabe que es un hermano amado mío, un hijo de Dios y un hombre restaurado por ti. Míralo con nuevos ojos. ¿De dónde puede Filemón encontrar fuerzas para mirar a Onésimo de otra manera? Si no es porque eche mano de la gracia de Dios que le fue mostrada a él mismo como un perseguidor de la iglesia en el pasado. De donde él podría encontrar agallas y fuerza para decir: voy a tratar a este hombre como un hermano mío. Si no es porque Pablo mismo sabe cómo Dios lo trató a él cuando perseguía a la iglesia y le perdonó sus pecados y le dio la oportunidad de ser un apóstol después de ser un verdugo de la iglesia. Pablo sabe lo que es cambiar la manera de ver a las personas, porque aquel hombre que quería perseguir a esa secta, decía él, dentro del judaísmo, que es el cristianismo, tuvo que cambiar su manera de pensar cuando Jesucristo se le reveló camino a Damasco y le dijo: es duro que estés dándole patadas a un clavo contra la pared. Es duro que hagas eso, te estás haciendo daño. Ese pueblo que tú persigues es mi pueblo, yo soy Jesús, tu Mesías, al que tú quieres perseguir. ¿Y qué hace Pablo? Tiene que encontrarse por 3 días en el piso sin vista, replanteando toda su teología, siendo un estudiante, un rabino, siendo educado a los pies del mejor rabino que había. Tuvo que hacer una deconstrucción de todo lo que sabía y las interpretaciones de la ley y comenzar a plantearse: Jesús entonces es el Mesías y el pueblo al que estoy haciéndole daño no es ese grupo de miserables y de parias, es un pueblo al que Dios ama y por lo tanto tengo que amarlo y dar mi vida si es necesario por ellos. Y es lo que Pablo dice: sea de una manera u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 16, aquí está el punto. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Leyeron eso? Hemos dejado de evaluar a otros según el punto de vista humano. Yo, el experto de la ley, el rabino, el maestro, el doctor Pablo, cambié mi perspectiva de los gentiles. Ya no los veo con prejuicio.
Los veo como hijos de Dios. En un tiempo pensábamos aún de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Porque ahora sé que es el Mesías. ¿Alguien me sigue acá? Quizás cuando Filemón termina de leer aquella carta y se da cuenta de la bomba que le acaban de tirar encima, está pensando en sus hijos que ahora son adolescentes y que supieron toda la historia de Onésimo, y dicen: ¿y qué? ¿Le vas a dar trabajo otra vez a ese sinvergüenza? Y su esposa misma que dijo: yo no puedo confiar en él. Yo no puedo confiar en él. Si tú lo vas a meter aquí a trabajar en la fábrica, yo no sé qué vas a hacer, porque yo no le doy un 5 a ese tipo. Yo no le voy a dar la chequera como antes lo hacía. Quizás Filemón está pensando todo aquello: ¿cómo yo trato a esta persona de manera digna? Pero quizás cuando baja la carta y mira la cara de Onésimo, quizás vio un brillo en los ojos de él que nunca había visto, una luz que no estaba ahí antes. Filemón era buena gente, pero ahora tiene algo distinto. Y no se equivoquen, no fue fácil, pero tomó la decisión sobre buenas bases, sobre la base de una persona a la que él conoce y recomienda a Onésimo, sobre la base de lo que él conoce, porque él sabe lo que es ser transformado también por el Evangelio y sabe lo que el perdón y la gracia de Dios hizo en su vida. Y tiene a un hombre que le da testimonio. Este hombre no es uno que hizo una oracioncita por ahí, este hombre dio fruto. Ahora voy a traer esto al día de hoy para terminar, y esta es una apelación. Estamos apelando aquí para que le abra la puerta a una persona que te falló, a un esposo que fue infiel, a una esposa que se fue. Le estamos abriendo la puerta a cualquier persona. Me estás diciendo: ¿será que la voluntad de Dios es que vuelva a recibir en mi casa a una persona que abusó de mí, que abusó de un amado mío? ¿Será que Dios quiere reunirlo todo y hacer como si nada hubiera pasado? No seamos ilusos, no seamos ingenuos. No es lo que dice. Lo que sí nos dice es: tenemos que perdonar. Somos invitados a perdonar, somos invitados a ver a esa persona como Dios la ve. Sí. Somos invitados también a cortar la brecha y sentarlo en la mesa y darle un cuarto en la casa. Quizás no, porque seríamos ilusos al pensar que en algunas de estas situaciones nosotros somos invitados a comprometer nuestra propia seguridad. No, yo no podría decirle a una mujer que está viviendo con un hombre infiel, o que sabe y le consta que su esposo es infiel, que se junte otra vez con él así nomás, aunque él diga que se arrepintió de ese desliz. No necesariamente. Necesitamos a un Pablo, una persona ajena, que dé fruto, que dé testimonio de que esta persona está caminando diferente primero. ¿Alguien me sigue aquí? De lo contrario, tú te expones y expones a tus hijos. Los expones a enfermedades venéreas. A ti misma te expones. Tú no sabes ni a qué te expones. Tú no puedes abrirle la puerta así nomás a un amigo que te dice: mira, cometí un error, pues sí, hablé mal de ti, la verdad hice y así se me llevé. No. Aquí el punto que hace toda la diferencia es que Filemón dio frutos de arrepentimiento que constaban. Y como constaban, él podía abrir la puerta y restaurar a un mejor lugar, como Dios quiere que pase en la vida de todos nosotros.
en la vida de todos nosotros, porque Dios sí quiere restaurar a aquel que tiene un cambio de corazón. Dios sí quiere volver a poner en una mesa a aquel que perdió su lugar. Dios sí quiere recibir al pródigo con anillos, zapatos y ropa nueva. Cuando el arrepentimiento y el cambio es genuino, entonces ponlo en una mejor silla, dale la mesa, ofrécele el cuarto, celebra con él, abrázalo, bésalo, dale la dignidad que perdió. Porque de eso se trata el evangelio. ¿Alguien me sigue acá? Dios quiere que vivamos y que miremos a personas que nos han fallado con ojos nuevos, con esperanza. Pero ese cambio tiene que darse en nosotros primero. Si Dios había tocado la vida de Onésimo en la cárcel, ahora Dios estaba tocando la vida de Filemón, que bajó el pergamino, le dio un abrazo y quizás un beso en la mejilla, como lo harían las personas que tienen una amistad íntima. Le dijo: bienvenido a casa, mi hermano. Y lo recibió en su casa. ¿Será que Dios nos está invitando hoy? Yo creo que sí. Nos está invitando a acercarnos a alguien, a escribir un texto, a hacer una llamada, quizás escribir una carta y liberar a las personas de su culpa. Y abrirle la puerta a un nuevo capítulo, a una nueva estación. Pero la clave está en los que estamos aquí, en esos que conocemos lo que la gracia de Dios puede hacer en una vida cuando se arrepiente, y lo que la gracia de Dios puede hacer en esta otra persona que ahora necesita el perdón y la gracia para levantarse de donde está. ¿Alguien puede decir sí a eso? ¿Será que Dios te está invitando a cambiar la manera en que ves a alguien? A reconsiderar cómo estás tratando a una persona. ¿Sí? Esta comunidad es una comunidad de gracia. El poder de esta comunidad reside en que somos una comunidad que sabe y cree que Dios restaura la vida de las personas, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que Dios es un Dios que abre los brazos y recibe en la mesa a aquellos que le traicionaron y fallaron. Esta comunidad es una comunidad que le da oportunidad a aquel que falla, que le abre la puerta a aquel que en el mundo no se le da un 5, pero Dios le da la oportunidad. Y Dios te está llamando a creerlo. Y el primer llamado es para tu persona. A ti que te cuesta creer, quizás tú dices: me cuesta creer que sea cierto que yo puedo comenzar de nuevo. Quizás a Onésimo le costó, pero te lo digo de parte de Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz es tan poderoso que te puede dar un nuevo corazón y una nueva manera de vivir si lo crees. Cuando tú le dices a Jesucristo: aquí estoy, límpiame de mis pecados, dame, Señor, una nueva vida. Jesucristo implanta su Espíritu Santo dentro de ti, te da una nueva actitud. Es posible para ti. Y antes de que salgamos de acá, Dios quiere darte ese lugar, Dios quiere darte ese espacio, Dios quiere darte ese cambio. Si yo le preguntara a la gente que está aquí, ¿cuántos han experimentado ese cambio real en su manera de vivir? Muchos levantarían la mano, porque muchos no estaríamos aquí de no ser porque esto que hablamos no es religión, es real. El poder de Dios cambia la vida de las personas. ¿Por qué no le abres ese corazón al Señor? ¿Y por qué no le dices: aquí estoy? ¿Sí? ¿Por qué no le dices: Señor, recíbeme como estoy? Yo no me puedo cambiar a mí mismo, pero tú puedes en mí, Señor. Antes de que salgamos de acá, en esos últimos minutos, si no tienes que moverte, no lo hagas. Cierra tus ojos y dile al Señor conmigo. Si necesitas ese encuentro con Jesucristo, dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Te doy mi confianza y mi vida. Señor, la hice pedazos. Estoy en un lugar de vergüenza. Estoy fragmentado, quebrado, sin esperanza. Pero oigo tu voz que me está llamando, Señor. Yo te digo: aquí estoy, mi Señor. Me arrepiento de mis pecados.
te pido que vengas, me levantes de donde estoy, me des una nueva oportunidad hoy, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Yo quiero invitarte, que la presencia del Espíritu Santo les llene desde su cabeza hasta sus pies hoy, en el nombre de Jesús. Plantados en la presencia y en la voluntad de Dios, se abre una nueva vida en el nombre de Jesucristo, un nuevo futuro en el nombre de Jesús. Amén. Les un aplauso a estos hermanos. Hay personas que hacen oraciones para que Jesús venga a sus vidas, pero eso no cambia a nadie. Hay personas que creen en su corazón y abren el corazón, y a esas personas el Espíritu Santo las cambia. Y es mi oración que cada uno de ustedes haya tenido ese encuentro real con Él hoy, ¿sí? Si tú nos das un año de tu vida, y digo nos das porque te quiero invitar a que hagas una prioridad venir a la casa del Señor, escuchar la palabra del Señor durante un año. Si lo haces de aquí a un año, tu vida no será igual. Y quiero que pelees por eso. Quiero que lo determines en tu corazón, que nadie te robe esto en el nombre de Jesús. ¿Sí? Una última cosa. Quiero hacerles una invitación a que nos acompañen 15 minutos en el lobby de la iglesia, un salón que se llama Nuevos Comienzos. Varios pastores van a estar allí. Queremos regalarles algo, dejarnos sus nombres, orar por ustedes, orar por ti y animarte de alguna manera a agarrarle fuerza a este nuevo camino. ¿Ok? Les bendecimos, ¿sí? Oro por todos ustedes antes de que nos vayamos, porque la presencia del Señor y la palabra del Señor se hablaron sobre tu vida. Dile conmigo: recibo tu palabra, Señor. Yo recibo tu gracia y recibo tu fuerza. Hoy determino en mi corazón cambiar filtros, liberar a las personas de prejuicios que he tenido contra ellos. Oro, Señor, en esta tarde, que me des el poder de restaurar relaciones, de levantar a las personas, de dar otra oportunidad a personas que han mostrado su sinceridad y su arrepentimiento, de ser un agente de gracia en esta comunidad y afuera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te salga al encuentro con la sonrisa de su favor. Que el Señor te bendiga cuando sales y cuando entras, hoy y siempre. Amén. Acabo de regresar de Costa Rica. Estuve ayer por 2 días el fin de semana allá, y bueno, siempre para mí es un placer estar en mi tierra natal y saludar a mi gente, ¿no? Y tengo un amigo que estaba celebrando 40 años de haber fundado la estación de radio, y él quería que uno de los amigos que estuvo con él y que colaboró con él pudiera acompañarlo en ese aniversario, y aparte cumplía 10 años también como iglesia. 40 años de la estación de radio, que hoy se llama Lifehouse, y que ha sido increíble cómo Dios ha usado esa estación alrededor del mundo y en Costa Rica, claro, pero yo no podía creer cuando veía las fotos y tal, y podía repasar la historia. Decía, qué increíble. O sea, yo estuve ahí. Claro, yo era un niño de 5 años, una cosa así, pero yo estuve ahí. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces contábamos las peripecias, las cosas que vivimos. Yo no recordaba que yo le había prestado, él estaba muy agradecido porque yo le presté un reverberador, un equipo para procesar la voz y que suene con eco cuando usted hace una grabación, por ejemplo. Y él decía, nosotros no teníamos dinero para comprar esa cuestión, y ustedes en el grupo, la banda Sígueme, lo tenían. Yo tampoco sé ni cómo que nosotros lo teníamos, que con costos teníamos unas maracas y qué sé yo. O sea, comenzamos con las uñas y trabajamos duro por años, pero él se acordaba de ese detalle.
que cada vez que lo necesitaba yo se lo prestaba. Yo decía, qué tacaño, ¿por qué no te lo di? ¿Por qué no te lo regalé? Y bueno, en fin, pero la pasamos muy bien. Y comentando con él lo especial que fue para mí el momento y cómo él me presentó, fue muy honorable cómo él me presentó. Me acordé de presentaciones y de presentaciones que uno tiene en los países y lugares a donde uno ha ido. Y hay presentaciones y hay presentaciones. O sea, hay gente que quiere ser tan especial con uno que se desbordan en la presentación, pero se termina yendo la cosa como por el heading south, dicen en inglés, ¿no? Entonces, yo nunca olvidaré a este pastor, no voy a decir el país, pero es un país que dice, yo quiero presentarles a una persona que es increíble y es un cantante tremendo y hoy tenemos el honor de, bueno, yo la verdad me llenaría la boca hablando acerca de él, pero bueno, para que ustedes me entiendan cómo es la cosa, ustedes pueden verlo así como él se ve, así como, pero realmente tiene una voz increíble. Dice, bueno, ya para no darle más vuelta al asunto, él es el Nelson Ned de la música cristiana. Yo, el Nelson Ned de la música cristiana. Entonces, yo casi me bajo de la plataforma y me voy por allá. Claro, un gran cantante, pero ustedes saben a lo que se refiere el hombre cuando dice, bueno, pues nadie le va a creer la voz que le va a salir por ahí en ese cuerpito, pero bueno, ¿qué? El Nelson Ned de la música cristiana. No les tengo que decir a ustedes que nunca regresé con este señor. No, no es cierto. Bueno, ay, Dios mío. Nos acordamos de muchos momentos y muchas cosas. Y bueno, la pasamos muy bien. Usted está de pie, algunos. Los invito, si quieren, ponerse de pie un segundo y leemos un pasaje para entrar a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, el verso 22. Hebreos capítulo 7, verso 22. Va a aparecer en pantalla. Igual tenemos varios versos que van a aparecer en pantalla también. Le invito a que haga algo. Traiga su Biblia siempre que pueda. Traiga un papelito por ahí, un lapicero y anote. Hay muchas de esas escrituras que va a ser muy bueno que usted las repase cuando esté en casa. Esta en particular, yo creo que todos la necesitamos. Hebreos 7:22. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Y en otra versión dice, debido a la palabra del juramento, Jesús se convierte en fiador de un nuevo pacto. Tome su lugar, por favor. Hablar de fiadores y hablar de fianzas es un tema medio escabroso, usted sabe, porque confiar en un fiador o conseguir un fiador es un milagro, es una cosa tremenda. Es un milagro para muchas personas que están en una situación difícil en términos financieros y necesitan una persona que dé la palabra y que se convierta en la garantía, en el que garantiza que el compromiso que usted tiene con X o Y institución o persona se va a cumplir. Y que si usted falla en cumplir el compromiso, esta persona asume la responsabilidad y va a pagar su deuda. Eso es o sea, para el que consigue un fiador es una maravilla. Para el que se convierte en fiador, que Dios tenga misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ponerse de fiador de otra persona es caer en una trampa peligrosa. Usted, no va a ser mi tema, pero vale la pena leerlo porque está en Proverbios capítulo 6. Fíjense las palabras de Jesús para aquellos de ustedes que están considerando ser fiadores de alguien. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, miren qué curioso, está abarcando los dos posibles escenarios para fiar a una persona. Uno que es amigo y por lo tanto lo fías, y un extraño que te pidió la ayuda y tú por buena onda que eres y por menso, entonces le dijiste que sí. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es una trampa, es un compromiso peligrosísimo de hacer. Por eso la palabra dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Salte de donde te has metido. Y dice, ya que has caído en las manos de tu prójimo, ve, humíllate,
y asegúrate de tu amigo. Y hay muchas posibles reflexiones que podríamos sacar de acá, pero yo saco una básica aquí y dice asegúrate de tu amigo. En otras palabras, asegúrate que ese amigo realmente se quede como amigo tuyo, que realmente sea tan amigo y te quiera tanto que el tipo te cumpla, porque si no te cumple. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido testigos de una persona que te dijo, pero por favor, mira que aquí, que allá, y yo mañana o la próxima semana, no sé cuándo, yo te lo pago, que mira que tienes mi palabra y se desapareció? Se desapareció, ¿no? Entonces, ser fiador por alguien es un acto muy noble. Yo hice de manera jocosa la referencia a que usted es menso, pero realmente hay ocasiones en la vida donde una persona noble necesita ese tipo de ayuda y es muy honorable de usted hacerlo. Pero usted tiene que asegurarse de que cuando usted dice, yo voy a firmar como tu fiador, tú tengas realmente la capacidad de que en la eventualidad de que esa deuda te caiga en las manos, tú tengas la posibilidad real de pagar tus cuentas y seguir con la cuenta de este amiguito, ¿no? Eso es lo que tiene. Entonces no puedes hacerlo por mero corazón, tienes que hacerlo porque realmente tienes la capacidad, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que nos ocupa aquí, ¿no? La Biblia dice, vamos a este punto. La gran verdad del Evangelio y de las Escrituras, la parte en donde el Evangelio es un contraste, y es un contraste tremendo con el resto de posturas religiosas y filosóficas que hay en el mundo, es esta. El Evangelio le dice a los seres humanos somos una raza en bancarrota, espiritualmente hablando. Nosotros nos rebelamos contra Dios, nos opusimos a su voluntad abiertamente, nos volvimos rebeldes, desperdiciamos todos los regalos que su bondad nos había dado y quedamos en bancarrota espiritual. Eso somos nosotros. En otras palabras, el Evangelio dice, ustedes y yo tenemos una deuda con Dios que es simple y llanamente imposible de pagar. No la podemos pagar. Ahora usted se va a encontrar con filosofías y religiones que te van a decir, bueno, si esto y si aquello, si tú creas un mantra X alrededor de tu vida, si tú lo haces aquí, allá, pues no importa, aunque en esta vida hoy seas una rata, después serás un canguro y algún día llegarás a ser príncipe. Pero realmente la realidad de realidades es que la Escritura dice no. Voy a otro caso. Usted se va a encontrar con que hay muchas posturas hoy día en donde se nos dice, no, eso de estar diciendo que la gente es pecadora, aparte, eso es muy incómodo, eso es feo. No, los seres humanos aparte somos buenos, somos eminentemente buenos. Por eso usted no pierda tiempo corrigiendo a sus hijos, que ellos hagan lo que les dé la gana, porque en el fondo van a encontrar la bondad que tienen en el corazón. ¿Really? O sea, en buen español, la verdad es que la Escritura dice, la rebelión está en el corazón del niño y solo la vara la saca. No, mire, ahora vamos a poner esta no es tampoco la clase, o sea, no es, pero a lo que voy es, no es que el cristiano tiene que andarle dando de rejos a sus hijos, no es el punto. El punto es, hay que aceptar una realidad y es, los seres humanos traemos un daño moral que no podemos resolver. Somos buena gente, tenemos lados buenos, todos tenemos cosas maravillosas, pero en el fondo Dios dice, estás quebrado espiritualmente hablando, y eso explica el mundo, y eso explica el crimen y la maldad, etc. Entonces, ¿qué hace Dios para ayudarnos a nosotros? Como nosotros no podemos pagar, como nosotros no podemos cambiarnos, Él ejecuta un plan precioso y Él viene y se ofrece para pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar, y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, quien en la cruz derrama su sangre y es el sacrificio perfecto por la deuda de toda la humanidad que existió
que existirá, y por todos los pecados habidos y por haber, los que existen hoy, los que se han inventado y los que algún sinvergüenza va a inventar. Todo lo que pudiera ser pecado en la humanidad, Cristo lo cubrió con suficiente capacidad y nos perdonó la deuda, y ahora nos recibe en la presencia de Dios por su misericordia. Ese es el evangelio, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Escritura nos dice a nosotros que el Señor se ha comprometido, Dios se ha comprometido a que al hacer eso a través de Jesucristo, Él, que es el juez justo del universo, nos ofrece ese perdón, y Él va a darnos ese perdón y nos va a dar bienvenida en su presencia y nos va a hacer sus hijos. Esa es la promesa: les daré un corazón nuevo, haré de ustedes mi gente, mi pueblo. Todo eso Dios promete que va a pasar, pero como si su palabra no fuera suficiente, Dios hace juramento y luego pone una garantía, pone a un fiador. Es decir, que para aquellos que no podían pagar la deuda, Él no solamente la paga, sino pone a uno que garantiza el perdón, y se llama Jesucristo. Ese es nuestro Señor, es nuestro fiador. Y entonces, eso es lo que el escritor está diciéndole a la gente acá. Está diciéndoles: tenemos un fiador y no necesitamos de las obras de la ley, no necesitamos de otra cosa más que confiar en Él. Pablo dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Me encanta eso. Y dice el escritor de Hebreos también: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y por favor, denle un codazo al que está a su lado, porque hoy, miren, y dígale: ahí le están hablando. Si usted es como yo, que sabemos que somos seres humanos quebrados, que solo la gracia de Dios puede sanar y liberar y levantar. Si usted es como yo, que tiene que lidiar con la realidad a veces todos los días de que soy un ser humano que fallo y que puedo fallar. Si usted es como yo, va a agradecer que alguien le recuerda que usted tiene no solamente perdón, sino que tiene a uno que vela para que ese perdón esté sobre usted, y la gracia de Dios esté sobre usted, y el favor de Dios esté sobre usted, porque hay uno que dice: yo pongo las manos en el fuego por él. ¿Por qué? Porque yo pagué el precio. En un sistema jurídico como en el que nosotros vivimos, cuando una persona comete un crimen, cuando una persona comete una falta, el juez, la corte más cercana, va a pedirle a esa persona que venga a responder por ese crimen o por esa falta. Y cuando lo llama, hay ocasiones en que un juez dicta que la persona va a tener que venir a la cárcel local y se va a tener que quedar ahí a esperar al juicio, para que el día del juicio o en la audiencia se pueda determinar si la persona califica para que alguien pague una fianza y salga y espere el juicio, o que no hay tal posibilidad. ¿Por qué? Porque hay ciertas razones que preocupan al juez, y por tanto él dice: no, a este señor nadie me lo saca de la cárcel así, y para asegurarme de eso le ponemos la fianza por las nubes. Y entonces las casas de fianza, que son compañías que se dedican a financiarle a una persona en problemas legales, esa fianza, pues no, algunas dicen: no podemos pagar eso, no hay manera. Pero cuando usted echa mano de un sistema como este, usted se va a encontrar que sí, hay casas de fianza. Y usted se ha dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, de casos en este país donde un sinvergüenza ha cometido una barbaridad y de pronto salió a la calle. ¿Y por qué? Porque encontró una casa de fianza y un tipo que dijo: yo voy a escribir un bono, voy a escribir una fianza
voy a escribir un documento y yo me hago responsable delante del juez de que este sinvergüenza vaya a la corte el día que le toca ir a la corte. Yo soy el fiador y yo propongo la fianza que el juez determinó, ¿no? Dios mío, si usted es como yo, un ser humano como cualquier otro, usted necesita ser recordado de que hay alguien que no solamente pagó, sino que vive por siempre para asegurar que el pacto de misericordia se cumpla sobre usted. Entonces, mi vida espiritual no depende de mi performance, no depende de mi ejecución, depende del fiador, porque toda mi confianza está en Él. Y el que responde delante de la justicia de Dios es Él. Por lo tanto, para aquellos de nosotros que tenemos que lidiar con la culpa, con el acusador que viene delante de Dios y le dice muchas veces: hey, pues usted no está viendo, sí, esa hermanita, qué linda que sí, qué lindo que canta, pero ya usted vio lo que hizo, ya usted vio lo que dijo. Cada vez que el enemigo presenta tus culpas, Jesucristo, el fiador, presenta sus heridas y dice: por ese yo pagué. Parece que a alguien le cayó el 20 por ahí, gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que si alguien ha tratado con los cristianos por mucho tiempo, se dará cuenta que una de las grandes batallas que tienen los creyentes es lidiar con la culpa. Saben que Jesús murió, saben que Jesús los perdonó, pero la culpa está ahí tocando a la puerta. La Escritura dice que el enemigo es el acusador de los hermanos, pero cada vez que él pueda traer una acusación contra usted, Jesucristo es el fiador, es un eterno fiador. Y aquí es donde esto se pone. Yo quiero darles un ejemplo para ilustrar esto. Es muy sencillo lo que tengo que compartir con ustedes, pero es muy importante. El libro de Hebreos nos habla de que Él es un fiador, que es un sacerdote. Es una persona que es mediador entre Dios y los seres humanos, pero también es un sacerdote, una persona que intercede por ellos constantemente delante de Dios Padre. Ese sacerdote es tan poderoso que en comparación de los levitas, que eran los que intercedían por su pueblo, los levitas eran nada. ¿Por qué? Porque ellos morían y necesitaban que alguien los sucediera para seguir orando y rogando por un pueblo que es imperfecto. Pero los que creen en el Señor Jesucristo, que son imperfectos, recibidos a misericordia, que van a tener que lidiar con su humanidad y sus cosas, sí, pero ellos tienen un sacerdote que nunca muere, sino que vive eternamente para asegurarse que las promesas los alcancen, el perdón los envuelva, la gracia los capacite. Y a mí eso, aleluya, gracias Tales, a mí eso me llena, a mí eso me da esperanza. Usted dirá: pastor, eso suena muy bonito, pero entonces usted, qué bonito, porque uno dice: ay, pues ya, yo la verdad que ahí voy, ahí, el Señor sabe que yo pues le fallo todo el tiempo y ni modo, pues ahí, gloria a Dios, ahí está Jesucristo, y bueno, ahí le sigo a como pueda, ¿verdad? Entre caídas y raspones y moretazos y moretones. No se equivoque. Cuando uno dice esto, cuando uno entiende esto, uno no entiende o no tuerce la Escritura para decir: bueno, pues la verdad es que los cristianos pues simplemente somos pecadores que el Señor perdonó y bueno, el pecado es parte de nuestras vidas. No se equivoque. Juan dice: todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él. ¿Está conmigo aquí? Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justo. En otras palabras, una persona que realmente está en una buena relación con Dios, lo demuestra viviendo de otra manera. Una persona que dice: ay, yo, el Señor, mi Diosito es una belleza, yo lo amo, lo que quiera, las cosas de Dios me encantan, pero cuando usted lo ve como vive, usted dice: qué raro, o sea, como que no huele a Jesús por ningún lado. No se equivoque.
Un árbol de aguacate no va a dar papayas. Un árbol de aguacate da aguacates. Una persona que se encontró con el justo vive y camina en la justicia de Él. Una persona que ama al Señor camina en el temor de Dios. Y se los tengo que decir, se los tengo que recordar. ¿Por qué? Porque por alguna razón la sociedad y la cultura cristiana del momento es una donde se enfatiza tantísimo la gracia que se llega a malinterpretar. El cristianismo actual peca de flácido, peca de no diferenciar dónde yo tengo que criticar a la cultura donde yo vivo, donde yo me opongo a la cultura, porque la cultura está permeada de pecado. No sabemos eso. No sabemos dónde está la línea. Entonces el cristiano es una persona que baila con la mundana y baila también con la cristiana. O sea, es una metáfora media mala, pero o sea, es como que baila pues, ahí de los dos lados y vámonos de rumba y vamos aquí, ¿ves? Porque la verdad que la gracia y aquí nada es malo. No, aquí no estamos hablando de que es malo o bueno o de ver pecado en todas partes. Estamos hablando que la persona que es. Que la persona que conoce a Jesucristo y se aparta del mal. Y aquel que dice, yo lo conozco, pero no se aparta del mal, o sea, sigue un estilo de vida así, lo que está demostrando es, no lo conoce todavía. Necesita conocerlo. Porque cuando Él está presente, las aspiraciones, los deseos, los sueños cambian completamente. Usted no desea más las algarrobas del mundo. Usted se alimenta en la mesa del Señor. Usted ama la presencia de Dios. Si yo dejo eso claro, entonces volvemos a ponerle el balance correcto a lo que estoy diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el cristianismo no tiene que ver con personas que somos perfectos y santurrones. Somos personas, un cuerpo, o sea, un espíritu que vive en un cuerpo y un poco de pescuezo. Somos como cualquier persona. No tenemos nada mejor que nadie. Nada, excepto Jesucristo. Jesucristo es mi justicia, es mi Salvador, es el fiador de un nuevo pacto y yo vivo bajo la sombra de ese pacto, de su gracia. Ahí camino y por el poder del Espíritu Santo las promesas de Dios me alcanzan. Lo que Él dice, les daré poder para vencer, les daré poder para ser testigos. Eso me alcanza a mí. A mí me dieron un corazón nuevo. ¿Quiere decir que no lucho con deseos del pasado? Sí, pero hay un corazón nuevo, mucho más poderoso y palpable en mí que gana ante lo que estaba antes en mi vida. Y por eso Jesucristo se llama tu fiador. Donde tú te quedes corto, donde tú no des la talla, Jesucristo es tu fiador. Él promete que lo que Dios comenzó lo va a terminar en tu vida. ¡Wow! Yo celebro eso en mi vida. Yo les quiero buscar un ejemplo en la Biblia, en las Escrituras, de cómo es que funciona esto. Bueno, hay un ejemplo que se los dejo rápido aquí. Pablo le escribe una carta a un amigo suyo, un colaborador al que él ama muchísimo, que se llama Filemón. Y le escribe a Filemón a raíz de que ambos están conectados por una situación incómoda, y es Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y con esto entendemos que Filemón era un señor seguramente acomodado, que tenía sirvientes. Y entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, Onésimo escapa de la casa de Filemón en el pasado porque le robó algo, le hizo un gran daño, y entonces para en Roma, en la misma cárcel en donde está el apóstol Pablo. Qué diosidencia, ¿no? Y ahí se conocen. ¿Y qué cree usted que pasa? Que Onésimo se convierte al evangelio y se da una convertida, pero de aquellas, hasta que ni él se reconocía, ¿no? Y Pablo lo llega a amar, dice él, como a un hijo. Y entonces, aunque tenía muchos deseos de dejárselo,
se vio obligado a mandarlo de regreso con su ex amo para que arreglaran las cosas. Y ese es el motivo de la carta. Y es un ejemplo maravilloso de lo que es tener a Jesucristo como fiador. Les leo unos versículos cortos aquí. Te suplico, dice Pablo, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Él ya no es un esclavo para ti. Paro ahí un momentito. Para esos detractores de la fe que dicen que el cristianismo perpetuó la esclavitud y un montón de cosas más porque no se entiende lo que es el cristianismo, este es el mejor testimonio de lo que hace el cristianismo. Puede ser que no rompa el sistema que hace a la gente esclava, pero hace a la gente esclava libre. Aquí está el testimonio. Pablo dice, te lo envío. ¿Y cómo te lo envío? No como un esclavo. Es más, dice, él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Lo dignificó. Al que era esclavo, ahora lo trata de persona y lo trata de hermano amado en el corazón. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y en letras grandes, ustedes saben, cuando Pablo escribía sus cartas las dictaba, pero cuando llegó a este punto de la carta, él tomó la pluma y dijo, no, esto, Filemón tiene que reconocer mi letra en esto. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Fue como si Pablo dijera, soy fiador por Onésimo, yo pongo las manos en el fuego por él. Cuando lo mires, me estarás mirando a mí. Cuando recuerdes tu deuda, acuérdate de mis palabras. El cheque lo escribo yo mismo. Ese es Jesucristo para usted y ese es Jesucristo para mí. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Yo termino acá. La salvación no es el resultado de un acuerdo entre usted y Dios. Dios no podía hacer acuerdos con los seres humanos pecadores. Es el resultado de un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están completamente en unión, diciendo aquellos que crean en el Hijo serán perdonados de sus pecados, serán sacados de las tinieblas, serán traídos al reino de la luz, serán llamados hijos de Dios y tendrán espacio en el corazón del Padre. Esa es la obra de Dios. Dios está claro y seguro de eso. Cuando la Biblia dice que Jesús intercede delante de Dios Padre, no es porque el Padre está así todo enojado. Y Jesús es el buena onda de la Trinidad. Entonces Jesús está ahí, pero mira, pero falló, pero no, a ver, cuenta hasta 10, Padre, cuenta hasta 10. Es que el Padre, tú sabes, es que es fuego consumidor. No, la Biblia dice eso y es cierto, es justo, es perfecto. La mediación de Cristo no quiere decir que el Padre tiene que estar diciéndole al Hijo, quítate de en medio porque le tengo que mandar un rayo. No quiere decir eso, porque el Padre y el Hijo están completamente de acuerdo. Fue idea del Padre que usted y yo fuéramos adoptados hijos de Dios. Jesucristo es el medio por el cual eso pasó. ¿Me sigue? Pero lo que quiere decir que Jesucristo es el mediador es que hay un hombre, hay un ser humano como usted y como yo, que está parado en el trono de Dios diciéndole a la humanidad, es posible que ustedes lleguen aquí porque yo estoy aquí. Y lo que mi Padre quiere, yo me aseguré por el Espíritu Santo que les llegue a ustedes. Esa es la intercesión de Cristo. Hoy hay algunos de ustedes que están peleando con ustedes mismos. Hoy hay algunos en casa que están diciendo, yo no sirvo para las cosas de Dios. Hay otros a los que el enemigo les está diciendo, ¿sabes qué? Dedícate a vender chayotes porque tú no sirves para las cosas de Dios.
Hay gente aquí que ha estado cantando, deseando poder cantar, pero no se sienten dignos. Y el cielo está diciendo, ¿y qué más podemos hacer por eso? Jesucristo, su palabra dice, si el enemigo te está acusando y si tu conciencia te está acusando, debe ser porque hay problemas. ¿Qué hacemos? La Biblia dice, si tenemos pecado, vengamos delante de Él, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sabemos a dónde ir, corramos a donde tenemos que ir. No nos quedemos en una cueva. No nos quedemos ahí diciendo, pues, ahí con qué sé yo, con timideces espirituales, diciendo yo no puedo, yo no sé, yo no puedo adorar a Dios. Corre hacia los brazos de Dios, que el fiador está en el trono de Dios, diciendo, yo voy a garantizar que el perdón te llegue y la santidad te cubra y la justicia te envuelva. Yo voy a garantizar que esos pies debiluchos se hagan fuertes cuando me buscas. Yo voy a garantizar que mi palabra te está en el corazón. Corramos allá. Dejémonos de cosas y agarrémonos de Él. A fin de cuentas, Él sabía cómo éramos cuando nos llamó. No me diga que usted no le dijo lo que yo le dije alguna vez. ¿Está seguro que tú te quieres meter en esta camisa de 11 varas conmigo? O sea, tú quieres meterte en este rollo conmigo. ¿Sabes? Pedro te negó 3 veces, yo te puedo negar 40, es muy fácil. Y Él me dijo, te quiero a ti. Yo no estoy buscando gente perfecta. Dichosos los perfectos, los que pueden. Pero aquellos que cojeamos necesitamos un fiador. Y yo estoy aquí para decirte, su nombre es el fiador y la fianza. Ese es Jesucristo. Entonces, ¿por qué no corres hacia el Señor hoy? Yo todavía puedo verme en aquel pequeño baño en mi apartamento, en una de las épocas más oscuras de mi fe, sintiéndome miserable porque no podía superar la adicción por la que estaba pasando en esos momentos. Y como ese mediador por el Espíritu Santo me visita en ese baño cuando encuentro un cuadro que estaba en una gaveta, un cuadro en donde el Señor me decía, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y cómo caí al piso porque la presencia de Dios llenó ese baño para decirme, siempre hay esperanza para mis hijos. Siempre. Yo soy testigo de que la mediación de Cristo se hace palpable cuando uno más débil es, pero cuando uno se dispone a Dios. Y ese fiador nos levanta, ese fiador nos acerca a las promesas de Dios, las quema en nuestra alma y corazón, nos fortalece los pies para que caminemos de manera diferente. Y por eso estoy hablando esto hoy. Porque una de las tácticas más fuertes del enemigo para mantener a las personas en adicción y en trampas es que se culpen, que se vistan de culpa, que no puedan superar los sentimientos de culpa y que caminen alrededor de ellos como Israel alrededor del desierto, hasta que confiamos en el fiador de nuestra deuda. Y eso rompe esa cadena de adicción, eso rompe ese ciclo enfermizo. Y hay hijos e hijas de Dios a quien Él está llamando para que confíen sus almas en ese fiador. Hay alguien aquí que tiene que decirle a Dios hoy, aquí estoy, Señor. Yo no puedo, pero sé que hay uno que pudo. Yo soy débil, pero tengo uno que es fuerte. Todos aquellos que le dicen sí a esta palabra, pónganse de pie. Todos aquellos que necesitan rendir batallas y sentimientos y peleas, pónganse de pie donde ustedes estén. Usted dirá, me da pena, que van a decir, ¿a qué le importa a los demás? Aquí yo quiero, y más importante que yo, el Espíritu Santo quiere liberarlo a usted de batallar solo y a oscuras. El Señor te quiere hacer libre esta tarde.
¿Cuántos acá tendrán que hacer una decisión hoy antes de salir de esta iglesia? Porque Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Yo quiero darte la oportunidad a que lo hagas Señor de tu vida. ¿Cómo, pastor? Es a través de una oración de arrepentimiento. Y cuando la Biblia dice que aquellos que le confiesan, que creen en su nombre, esos serán hechos hijos de Dios, está diciendo la verdad. Y si tú quieres comenzar un caminar con Jesucristo hoy, yo te quiero invitar, ponte de pie valientemente donde estás y admite: yo soy un pecador, pero yo creo en Jesucristo. Y Él te va a salvar hoy. Él te va a limpiar de tus pecados. Dios lo bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más tiene que hacer esa oración? Póngase de pie donde usted esté. Denles un buen aplauso a ellos. Denles un buen aplauso. Póngase de pie, iglesia, todos. Abrimos los brazos al Señor. Hagamos esa oración junto con ellos y decimos: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, muerto en la cruz por mis pecados, cuya sangre me lava de mi maldad, resucitado al tercer día, sentado en el trono de la majestad de Dios. Recíbeme hoy. Yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de buscar la salvación por mis propios medios. Yo sé quién es mi Salvador, quién es mi fiador, quién es la garantía de mi salvación. Se llama Jesucristo y hoy lo confieso delante de los cielos. Jesucristo, tómame, lléname. Jesucristo, cámbiame la vida. Sé la fuerza en mí para vivir de otra manera, Señor. Gracias porque me escuchas y me recibes. Si hiciste esa oración por primera vez, te quiero pedir algo. Consigue una Biblia, si no la tienes, comienza a leerla. Habla con Dios como lo hicimos hoy. Ven a reunirte, a adorar al Señor lo más que puedas. Y encuéntranos a los pastores en un lugar que se llama Nuevos Comienzos, en el lobby de la iglesia, en 5 minutos. Nos encantaría poder orar un poquito más por ti. Y a todos los demás de ustedes, alcen esos brazos un momento. Yo oro, Señor, que toda culpa que el enemigo esté usando como una herramienta para alejar, hoy se caiga al piso por el poder de la palabra del Señor. Hoy, como hijos tuyos, te decimos: Señor, mi confianza eres tú, mi justicia eres tú. Señor, hoy yo te confieso mi necesidad. Si tengo que pedir perdón, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y yo creo que tú eres más que suficiente para mí. Hoy yo pongo mi confianza en mi fiador y yo me sacudo del temor y de la culpa, porque no fueron hechos para mí. Yo soy amado, perdonado, recibido, aceptado, hijo, hija de Dios, y voy a caminar en tu voluntad por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada, hoy y siempre. La próxima semana el pastor Tales está predicando, no se lo pierdan. Les bendecimos.